Buenos días. Pues muchas gracias otra vez por estar presentes de manera física aquí en la Casa Chata o acompañándonos por Blue Jeans. Tengo mucho gusto de anunciar el inicio del 5º conversatorio de esta serie de 7 que organizamos en el CIESAS Ciudad de México para la conmemoración del 50º aniversario de nuestra institución. Este conversatorio lleva por título Tejiendo historias sobre la investigación en lenguas indígenas en CIESAS. Y las organizadoras fueron la doctora Regina Martínez Casas y la doctora Lourdes de León Pasquel. El moderador será el doctor Faustino Montes y bueno, ya ellos tienen organizada la sesión. Así que pues muchas gracias. ¿Puedes ponerla? Por favor. ¿Empezamos? Sí. Ok. Buenos días, bienvenidos a los conversatorios por los 50 años del CIESAS. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sala y a los demás que están conectados por Blue Jeans. Me presento, soy Faustino Montes Castañeda, egresado de la maestría y doctorado en lingüística indoamericana y soy del estado de Veracruz, hablante de la lengua totonaca. Mi investigación se centra en la socialización y la adquisición del totonaco en contextos de desplazamiento. Y bueno, es para mí un honor estar aquí moderando el diálogo entre estos grandes lingüistas en el conversatorio Tejiendo historias sobre la investigación en lenguas indígenas en CIESAS. A lo largo de los 50 años, el CIESAS ha desempeñado un papel central en esta área, contribuyendo al conocimiento y revitalización de estas lenguas. Espero que este conversatorio sea una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados en la investigación lingüística, así como discutir los desafíos y oportunidades que enfrenta el estudio de las lenguas indígenas en la actualidad. Y bueno, pues yo estoy muy emocionado de escuchar a los expertos y aprender sobre todo, ¿no?, sobre la trayectoria del CIESAS, ¿no? Y bueno, gracias también por la invitación. Y bueno, pido a mis colegas que se presenten brevemente, por favor. Adelante, doctora. Soy Lourdes de León Pasquel, estoy en estudios de lenguaje, en el posgrado de lingüística indoamericana, y les voy a contar mi historia porque fui a una de las pequeñas asistentes de investigación cuando CICINA fundó este proyecto, entonces después les cuento más. Yo soy Regina Martínez Casas, soy también egresada del CIESAS y para mí pues es un gusto formar parte de la planta del posgrado en lingüística indoamericana, donde comparto pues con colegas a los que aprecio, admiro y con quien disfruto muchísimo estar y además disfruto muchísimo formando a mis jóvenes colegas como Faustino y como otros egresados que además también hoy forman parte de la planta de investigadores del CIESAS y he trabajado sobre todo el impacto que tienen las instituciones como la escuela y fenómenos como la movilidad de personas en la vitalidad o desplazamiento de las lenguas indígenas y ya sobre eso y sobre el posgrado platicaremos un poco más adelante. Soy Elguire Gran, soy parte también del posgrado en lingüística indoamericana del CIESAS de la Ciudad de México y mi área de trabajo es la lengua maya yucateca y la lengua de señas maya yucateca. Sí, pues buenos días a todas y todos. Yo soy Gil Polian, soy lingüista también y vengo de CIESAS Sureste. Y desde ahí apoyo el posgrado de lingüística indoamericana y yo trabajo lenguas mayas, en particular tzeltal, tzotzil, en el área de descripción y documentación y platicaré más sobre esta área después. Buenos días, mi nombre es Emiliana Cruz y yo estoy aquí en el CIESAS Ciudad de México en el área de diversidad
Y bueno, soy una persona que trabaja pues lengua, derechos lingüísticos, educación y de una manera pues mi trabajo es interdisciplinario y esa parte pues me permite dialogar con otras áreas y eso pues ha sido un gusto trabajar aquí, ¿no? Con lingüística indoamericana y mi especialidad probablemente es en las áreas chatinas, región chatina, lenguas chatinas. Gracias. Pues lupas te catsines lanchio maxton willow anta uno lanka pokal tawaka pues lanchio amale kachuino ni kun tlau makil tsukoni pokal tawaka o ni kuma lanchio unikan ciesas pues luka pas katsinia lanchio maxton uno takas tornitos palagatan alichuino uma pues ni kun tala ta tsukuni to matas kurut ni kun tla tsukuni kamaratoakan watiko tsukuni lekarto pues kachuin kan pues lu pasta katsines lanchio uno maxton willow. Bien, damos inicio con nuestro conversatorio Tejiendo historias sobre la investigación de lenguas indígenas en Ciesas. Y bueno, para esta mesa de trabajo tenemos 90 minutos y las participaciones serán entre 5 a 10 minutos. Y bien, bueno, le cedo la palabra a la doctora Lourdes de León y vamos a empezar con esta primera pregunta para que nos platique cómo surge la investigación lingüística de lenguas mesoamericanas en el CECINA. Y bueno, para esta intervención tenemos 10 minutos. Por favor, doctora. Ok, me preparo para 10 minutos. Pongo el temporizador. ¿Me pones la que sigue, por favor? Bueno, la que sigue es la pregunta que nos acaba de hacer Fausto. Y ahora pasamos a quiero empezar con esta, porque este es el patio de esta hermosa casa chata, en donde se inició el proyecto de lingüística mesoamericana en CECINA, en 1974. En ese salón del fondo que ven ustedes estábamos como 10 personas repartidas en muchas mesitas y con unas enormes grabadoras Uger alemanas que cargábamos en nuestras mochilas para ir a recorrer toda la zona mesoamericana de nuestro país. Todavía no. Bueno, de ahí es de lo que voy a hablar, ¿sí? Este proyecto, ahora sí pasamos a la siguiente, fue fundado en 1974 por Ángel Palermo, que invitó a Catherine Jocelyn y Nicholas Hopkins, el de la Universidad de Chicago y ella de Tulane, quienes iniciaron con dos proyectos, uno relaciones internas y externas de las lenguas mesoamericanas, la familia otomangue, y la otra la sociolingüística de áreas multilingües de México. Estos grandes proyectos venían con la idea de entrenar, capacitar estudiantes, regresas, la que sigue, por favor, capacitar estudiantes, todos estudiantes de la ENA, había algunos de la Ibero, a los que se incorpora como asistentes de investigación con un modelo de aprendizaje por participación, que es mucho de proyectos y que lo tenemos ya mucho en México, en ese tiempo no era tanto, con la idea de entrenar en antropología, etnohistoria y lingüística a este grupo de estudiantes de estas dos instituciones. La que sigue, por favor. Había un grupo grande, como ven ustedes, de los cuales en lenguas otomangues hubo varias personas que hicieron sus tesis sobre diversos temas de lenguas otomangues. Marisela Amador Hernández, por ejemplo, que a mí me dio clase de fonología en la ENA, ella egresó con una tesis de fonología y se fue a Berkeley a estudiar con Ojala, un gran fonetista. Están Marta Munsel y Susana Cuevas, quienes trabajan en el INA, trabajando en lenguas oculteco y amuzgo. Luis Padilla, quien yo no le seguí la pista. Víctor Franco estaba desde entonces. En ese tiempo también había una pareja trabajando Totonaco, Antonio Morales y Blanca Rojas, y Náhuatl, quien la trabajó Verónica Vázquez Soto, hizo una tesis sobre fonología, y otro estudiante salvadoreño, que no sé por dónde ande, que se llama Rafael Lara, que hizo gramática, ¿no? Y después Raúl del Moral Chontal. Todo ese grupo, cuando yo llegué en 78, este grupo ya estaba así en ebullición y yendo al campo y escribiendo sus tesis, y yo era más chiquita y me impresionaban mucho, ¿no? Por todo lo que hacían y toda esta investigación, sobre todo de campo, ¿no? Que todavía yo no había hecho nunca. Entonces, pones la que sigue, por favor.
Verónica Vázquez, a quien es amiga mía, le pregunté, dije, cuéntame algo que recuerdes. Y me dice, los Hopkins alquilaron una casa primorosa en Aguacatlán con cocinera y toda la cosa. Nos mandaban expediciones de 15 días. Personalmente fui 3 veces. Recuerdo mi fuerza física para cargar la grabadora Uger y preguntar palabras que se repetían una sola vez. Era la lista de Swadesh de 500 palabras. No recuerdo todas las comunidades que visitamos, pero considero que su mayor logro fue recibir a 4 licenciados en lingüística, tu servilleta, Antonio, Blanca y Rafael. Bueno, seguimos. Bueno, hay en todo el acervo de tesis de Lina, que es una maravilla, porque me metí a rascarle, nada más por curiosidad, no saqué todas, porque la verdad no hay tiempo de eso, pero saqué por ejemplo, la portada de la tesis de Mariciela Amador, que fue una gramática de Mazagua de San Antonio, Pueblo Nuevo, y después se fue a hacer fonología, ella. La tesis se la dirigió Nicolás Hopkins. ¿Seguimos? El otro proyecto de sociolingüística de áreas multilingües de México tenía a Gabriela Coronado, que conocen ustedes, quien ha publicado sobre temas de bilingüismo, y Consuelo Ross y Raúl Reisner, que después se fueron a Veracruz o algo así ya, como que no, creo que no siguieron con la lingüística. Y aquí tenemos a los primeros colaboradores bilingües, a Cleofa Ramírez, Alfredo Celestino, Fermín Tapia y Modesta Cruz, ahí me faltó el apellido. Cleofas, como saben, ella continúa trabajando porque es la gran ilustradora de muchos libros de José Antonio Flores con la técnica de la mate. Alfredo Celestino falleció e hizo una historia, Fermín Tapia siguió trabajando y Modesta Cruz también trabajó con José Antonio y mucho con Víctor Franco de ese tiempo. Bueno, de esto salió una publicación colectiva, Estudios Lingüísticos de Lenguas Otomangues, publicadas por el CEPE-INA, y ahí hay un artículo de varios de los estudiantes, se llama Un reconocimiento de los dialectos de Otomí del Mazahua. Entonces, bueno, ese equipo fue bastante fructífero y la mayoría se recibieron y hubo, yo creo que una época de mucha construcción para darle cimientos a este proyecto de la investigación lingüística indoamericana aquí en CIESAS. ¿Me sigues, por favor? En una fase 2, en 78, cuando yo entré, se empezó un proyecto sobre diferenciación interna del mixteco y empezaron a investigar nuevos modelos de diversificación del otomangue. Entre estos estaba un amplio proyecto sobre la dialectología del mixteco, en donde yo me incorporé con un grupo de algunos estudiantes americanos que también venían a recorrer toda la Mixteca de cabo a rabo. O sea, fuimos a Guerrero, a Puebla y a toda la Mixteca alta baja. A Guerrero llegamos a comunidades en avioneta porque no había todavía el camino de Tlapa. Entonces fue una experiencia muy rica para mí, que era estudiante de lingüística, de tener la experiencia de recorrer toda una región lingüística y trabajar, porque hacíamos los cuestionarios de Swadesh y de morfosintaxis. Yo los levantaba con todo este equipo, ¿no? Sentábamos con las personas que nos apoyaban y después Víctor y yo transcribíamos todo este material de mixteco. Tenemos unas historias muy divertidas que ya no puedo extenderme, pero nos cansábamos tanto de tener los audífonos y de transcribir todo el día, que un día Víctor trajo una grabación de canciones de los Beatles. Y entonces nos poníamos los audífonos y hacíamos que transcribíamos y escuchábamos un poco de música de vez en cuando porque ya teníamos el oído así agotado y después íbamos a comprar memelas al mercado para relajarnos un poco. Pero a Víctor y a mí nos tocó la transcripción de todo ese material, ¿sí? Las cintas, que fueron cantidades de horas, yo me preguntaba hace poco, ¿dónde están? O sea, todo este material, ¿dónde está? Y me comuniqué con Nicolás Hopkins, porque falleció Catarina, y me dijo, todo está en el AILA, en el archivo de Texas, ¿no? Lingüístico de Texas. Entonces, bueno, gracias a que se copió todo esto, está ese material ahí, ¿no? Y bueno, aquí nada más una mirada de la Mixteca, aquí está la oaxaqueña, pero les puedo decir que conozco todo lo que ven en ese mapa y más de la Mixteca. Y yo no sé si van a venir hoy Juan Julián Caballero, porque él después yo fui la que dirigió el taller de Mixteco en el programa de etnolingüística y fue donde conocí a Juan Julián Caballero, que siguió ahora en CIESAS. Entonces, bueno, ¿seguimos? Yo terminé mi tesis en 80 sobre la clasificación semántica del mixteco
con una riqueza de datos que recolectamos en todas estas regiones. Es una cosa comparativa sobre un sistema de clasificación nominal que se veía de manera dialectal con distintas formas en la Mixteca de Puebla, Mixteca Baja, Alta y Costa. Esta tesis al final, bueno, no al final, inicié con ellos, pero después Jorge Suárez y Luis Fernando Lara quedaron como mis directores de tesis porque empezó un tiempo de cierta como fragmentación con el proyecto con los Hopkins, ¿no? Básicamente, y es una historia que se conoce, ¿no? Y de ahí yo me fui a hacer mi doctorado y no regresé al CIESAS hasta el 96. Me fui en 80, 16 años, y regresé en 96. ¿Seguimos? En ese tiempo se hizo un equipo para formar a un equipo de estudiantes para el programa de etnolingüística. Este programa de etnolingüística se mencionó desde el primer día que vine y era parte del proyecto a leer lo que escriben los Hopkins sobre por qué fueron contratados. Un programa que integraba etnolingüística, etnohistoria y antropología, y nos empezaron a formar a nosotros para estar a cargo de talleres para el programa de etnolingüística que se iba a fundar en 79 en Crefal, en Pátzcuaro, con lenguas totonaco, zapoteco, mixteca, náhuatl, purépecha y maya yucateco. Nos dieron formación Karen Dakin, Lyle Campbell, Kaufman, Will Norman, Smith. Tuvimos un equipo increíble de lingüistas que nos vinieron a formar, nos dieron clases de familias lingüísticas, tipología, fonología. Entonces, fueron varios meses de capacitación, entrenamiento de parte de lingüistas invitados. Y en 79, entonces, se inició este proyecto, estuve a cargo del grupo Mixteco en 79 y en 80 salí para ir a hacer mi doctorado. Creo que ahí termino con esta fase. A ver. Sí, luego, a ver, síguele. Bueno, sí, ahí quedamos. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes, por darnos este recorrido, ¿no?, de la primera fase, del origen del Cecina, ¿no? Y es muy cierto, ¿no?, lo que comentan, ¿no? Creo que los lingüistas nos toca mucho trabajo de transcripción, y además ya es algo que tenemos que hacer, ¿no?, porque es nuestra materia prima para realizar los análisis, ¿no?, de cualquier estudio que hagamos, ¿no? Y bueno, creo que compartimos muchas experiencias al respecto, lo que usted nos ha compartido, ¿no? Y bueno, entonces, para continuar, sabemos que posteriormente pues iniciaron otros proyectos en la década de 1980, ¿no? Y de ahí, pues la investigación lingüística comenzaron a expandirse a otras unidades, por ejemplo, Oaxaca y Veracruz, ¿no? Entonces, le pido a la doctora Regina que nos comparta, ¿no?, sobre los orígenes de estos grupos de trabajo, específicamente en Oaxaca y en Veracruz, por favor. Gracias. Yo sobre esto no traigo presentación, porque lo quiero narrar brevemente, pero es importante tener en cuenta que adicional al proyecto iniciado por los Hopkins, y que la verdad ahorita disfruté muchísimo lo que nos compartió Maruch en primera persona, porque tenía yo datos, pero todos eran de notas leídas y es mucho más bonito cuando te lo cuenta alguien que estuvo allí. Surgieron dos programas adicionales donde se contrataron lingüistas al nacer dos de las unidades regionales ya del CIESAS, ya en la transformación de Cecina a CIESAS. El primero, cuando nace la unidad regional que se llamaba originalmente Istmo, que es la que está en Oaxaca, ahora se llama Pacífico Sur. Ahí Salomón Ahmad tenía la preocupación de sumar lingüistas a un proyecto en donde la unidad regional estaba descentralizada y de alguna manera replicaba la idea de los centros coordinadores que tenía el Instituto Nacional Indigenista y se llamaban pequeños centros de investigación en las diferentes regiones de Oaxaca. Y ahí ingresaron a trabajar al CIESAS varios de los colegas que habían estado en el proyecto con los Hopkins, como Fermín Tapia, pero también se contrataron a algunos de los egresados de la licenciatura en etnolingüística, como fue Salomé Gutiérrez, que ojalá llegue en un ratito y nos pueda platicar un poquito más, a quien le encomendaron coordinar el centro que se abrió para la región Mije,
Juan Julián Caballero, de quien ya nos hablaba Lourdes, que coordinó el centro que coordinaba todo el trabajo sobre la Mixteca. Entró también Manuel Ríos para coordinar el trabajo en la región zapoteca, y entró Pedro Hernández para coordinar el trabajo en la Chinantla y en la zona mazateca. Y bueno, se sumaron de manera externa colegas que hacían más bien sociolingüística y que no trabajaban para esta naciente unidad regional al mando de Salomón Ahmad o encabezada por Salomón Ahmad, sino trabajaban desde Lina. Dos colegas que hicieron además un trabajo muy importante, al que se suma después otra colega que sí se incorporó a Ciesas, Tere Pardo, para hacer un atlas sociolingüístico de Oaxaca. Laurent Obach y hoy debería haber traído mis nombres. Ahorita les doy el otro nombre. Pero bueno, el tema es que era una perspectiva de la lingüística muy vinculada a la antropología aplicada. O sea, era trabajo en las propias lenguas de las regiones, preferentemente con personas que hablaran las lenguas, que tuvieran formación. Se aprovechó en buena medida lo que ya se había hecho en el CICINA y en la licenciatura en etnolingüística para ir creando estos espacios de integración entre la antropología aplicada y la investigación sobre lenguas, y de hecho esto da lugar a algunas instituciones que hoy siguen vigentes, como la Academia de la Lengua Mixteca, que funda precisamente Juan Julián Caballero. Algunos de estos colegas ya no están en Ciesas, desafortunadamente Tere Pardo falleció hace algunos años, Manuel Ríos se jubiló, Fermín Tapia dejó el Ciesas también hace tiempo, y Víctor de la Cruz, perdón. Además, estaba en estos proyectos de vinculación entre la investigación lingüística y la antropología aplicada. Víctor de la Cruz, que después se convierte pues, en un referente porque hace el primer diccionario de escritores en lenguas indígenas de México. Y por otro lado, más o menos en la misma época, don Gonzalo Aguirre Beltrán, que ya había fundado la unidad Golfo del Ciesas en la ciudad de Jalapa, también empieza a buscar la incorporación de lingüistas a la unidad regional. Él más con esta idea, pues hay que recordar que don Gonzalo Aguirre Beltrán había estado fuertemente influido por la formación antropológica de Manuel Gamio, donde la lingüística pues era una herramienta para la investigación antropológica muy importante, y entonces en algún momento convence a Salomón Ahmad de que deje moverse a Salomé Gutiérrez, que en realidad él habla una lengua mijezoque, pero es veracruzano, y su lengua materna es el popoluca de la sierra, y entonces se traslada a la unidad Golfo, se queda muy poquito tiempo, de hecho, en Oaxaca, solo un par de años, y se contrata también a Minerva Oropesa y a un lingüista que desafortunadamente, me parece que su trabajo es extraordinario, pero siempre le ha costado como más trabajo integrarse al grupo de lingüistas, que es Andrés Hasler, que de hecho él es hijo también de un gran investigador sobre diferentes variedades de la lengua náhuatl y tiene un trabajo muy importante de dialectología del náhuatl oriental en Oaxaca y Veracruz. A la fecha, Andrés y Salomé siguen trabajando en la unidad Golfo. Minerva desafortunadamente falleció el año pasado, y entonces, digamos, estos dos proyectos de investigación lingüística que surgen vinculados a la antropología aplicada, en menor medida se incorporaron después pues al equipo de lingüistas que hemos seguido trabajando en la institución, pero hemos estado pues siempre de alguna manera tratando de mantener los vasos comunicantes con ellos. Y bueno, ese es como el origen. Después será interesante también platicar cómo surge la investigación lingüística en Sureste, en donde allí se consolidó pues un grupo de colegas muy importante. Gracias, doctora Regina. Efectivamente, a eso iba también, que otro de los proyectos centrales no es justamente el de Ciesas Sureste. Entonces, doctora Lourdes, ¿podría compartirnos, ¿no?, cómo surge este proyecto? Sí, a mí me tocan las orígenes. Bueno, en 96 regresé al país y nos invitó Rafael Loyola a John Haviland y a mí a
formar en la línea de lingüística en el CIESAS Sureste. Yo vine con una cátedra patrimonial de CONACYT, él vino con una... yo vine con... Bueno, venimos con CONACYT, no me acuerdo bien de los arreglos burocráticos, pero estamos muy contentos al sureste, en donde pues, habíamos hecho investigación por mucho tiempo, en Tzotzil, y pues es una unidad muy, muy cálida, es un lugar hermoso, y empezamos a organizar talleres de formación lingüística para hablantes de lenguas mayas y mixtoques. Entonces, teníamos estas clases donde venían distintos hablantes, de los cuales algunos siguieron, por ejemplo, Mariano Reinaldo del CELAMI, que escribió un libro, un manual para aprender Tzotzil. Ah, claro. Algunos lingüistas que de ahí se siguieron, bueno, eran estudiantes, ya aprendieron lo básico, pero se siguieron ellos con mucha motivación a hacer literatura y a escribir en sus lenguas. ¿Te puedo interrumpir? ¿Sí? 10 segundos. Es que justo se me olvidó mencionar a alguien que es un puente entre la investigación lingüística en Oaxaca y en Chiapas, que es Rodrigo de la Torre. Se incorpora también de manera bastante temprana al CIESAS Istmo, ahora Golfo, y empieza trabajando algunos temas en este Atlas Sociolingüístico del que les platiqué, pero luego abre un proyecto igual con la ambición de crear un Atlas Sociolingüístico de Chiapas, de lenguas chiapanecas, que después ya no concluye. Ah, bueno, cuando yo llegué no se hablaba de ningún lingüista que hubiera habido ahí, Sí, pero él se queda trabajando en Oaxaca. no me tocó, Sí. o sea, creo que trabaja algo de Chol, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero creo Yo que... digo Salomé. Ah, Mira, hablando del rey de Roma. ¿Te parece? bueno, entonces seguimos, ¿no? Sí, 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 sí. Una sillita por aquí, pues. Ajá, pensé que tal vez aquí al lado de... Perdón por la interrupción. Ah, Estamos pero haciendo aquí unos ajustes. se puede así, para que no salgas del... ¿Bien? Bien, entonces empezamos con estos proyectos, empezamos con la capacitación de lingüistas en lenguas locales, lenguas de las familias de esta región, y también con un proyecto de lengua chol, en donde empezamos la documentación de la lengua chol. Yo empecé a investigar la adquisición del Tzotzil y la socialización, y tuvimos pues trabajo conectado con algunos proyectos del Instituto Max Planck sobre temas de lenguaje y conceptualización del espacio en lenguas mayas. Y en ese momento Roberto Zavala estaba ya listo para salir también de Max Planck, y le platiqué del CIESAS y se entusiasmó mucho y llegó también con algún tipo de beca de arreglo de cátedra patrimonial o algo con CONACYT. No, era el programa de repatriación con el que yo llegué. Entonces ahí empieza la segunda historia que nos va a contar Gil. Claro, hay una presentación ahí, línea descriptiva. Sí. Entonces, pues ahí entonces entiendo es cómo nace la línea de alguno de descripción y documentación, o sea, con estos primeros ingresos de Roberto Zavala, y después de John Haviland y de... Bueno, claro, estaba John Haviland, que luego salió. Y luego entonces, bueno, entraron toda una serie de lingüistas dentro al CIESAS, y que conformaron entonces un trabajo específico sobre descripción y documentación lingüística, es decir, un trabajo que se alejó un poco de los vínculos con la antropología, con la sociolingüística, y que se enfocaron más a un trabajo de descripción gramatical de las lenguas. Entonces, de las lenguas entonces, mexicanas o mesoamericanas, cubriendo toda esta área. Y eso responde de algún modo a una gran necesidad de trabajo lingüístico en esta región, porque hay que saber que, bueno, esta región del planeta, ampliamente hablando desde el norte de México hasta el sur de Mesoamérica, digamos, es una región lingüísticamente mega diversa. O sea, hay más de 100 lenguas originarias y
es mega diverso en términos estructurales porque hay alrededor de 15 grupos o familias muy diferentes entre sí. Entonces esto es enorme, o sea, si uno compara con otras regiones del mundo, donde en todas partes del mundo hay muchas lenguas, ¿verdad? Pero en Europa, por ejemplo, hay muchas lenguas, pero solo hay 2 grupos, es decir, el vasco, una lengua aislada, y las lenguas indoeuropeas. Aquí en esta región estamos hablando de 15 grupos, entonces es sumamente diverso y estamos hablando de diferencias del nivel entre el español y el chino mandarín, o sea, son lenguas radicalmente diferentes entre sí. Entonces hay una necesidad en sí de describirlas estructuralmente, tanto su gramática como su fonología. Entonces es como nace entonces un trabajo propiamente descriptivo de producir descripciones de diferentes aspectos de las lenguas. Y también, último aspecto, que son lenguas para muchas que son poco descritas y también amenazadas, es decir, muchas están en declive demográficamente o ya están a punto de desaparecer, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un muy breve recorrido de los temas que se trabajan en CIESAS, ¿verdad? O que se han trabajado en esta área donde yo trabajo. Un primer tema sería la fonética y fonología, y ahí tenemos principalmente un colega, que es Mario Chávez, que se enfoca en particular a la descripción de lenguas otomangues, zapoteco, mazateco, entre otras, que son lenguas de alta complejidad fonológica, que tienen tonos y muchas otras cosas bien extrañas desde el punto de vista del español. Entonces, en este tema de investigación, pues ya se han estado produciendo muchos estudios, como que un ejemplo entre muchos de nasalidad en lenguas otomangues y otras. Entonces, ese es un área donde hay mucha necesidad, de hecho, de más trabajo, queda muy corto y hay mucho que hacer. Otro, digamos, donde más se ha trabajado en esta área es la morfosintaxis, es decir, descripción básicamente de las palabras y de la sintaxis, cómo se agencian en oraciones. Entonces, el que mencionaba Lourdes, Roberto Zavala, digamos que dio inicio a esta línea, después entré yo, después es más o menos en orden cronológico de ingreso, Eladio Mateo o Balam, y luego Óscar López Nicolás y Néstor Hernández, ¿va? Y estos 2 últimos son muy importantes para nosotros porque también son egresados del propio doctorado de lingüística nuestro. Entonces, nos da mucha satisfacción tenerlos como colegas. Y en estos estudios, pues básicamente es un gran número de estudios especializados sobre la sintaxis de estos idiomas. En muchos casos, bueno, eso ni se ve, pero son proyectos colectivos y se están haciendo pues muchos libros conjuntos sobre clases léxicas y otros temas en diversas lenguas donde participan estudiantes y colegas. Y otros, algunos ejemplos de libros colectivos que han salido últimamente, sobre cláusulas relativas, sale en inglés, publicado por Brill, en lenguas mesoamericanas. Otro ejemplo, pues un tema conectado al anterior de cláusulas relativas sin núcleo, como se les conoce, en lenguas mesoamericanas. O sea, esos son ejemplos de temas donde las lenguas mesoamericanas son muy sorprendentes y tienen mucho que aportar al estudio del lenguaje en general, ¿verdad? Y obviamente hay estudios más especializados sobre una lengua en particular. Este es el libro de Eladio Mateo, que salió apenas publicado, sobre predicados complejos en Canjobal, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos donde más se produce sobre sintaxis en estas lenguas. Luego, algunas gramáticas de referencia, por ejemplo, está ahí mi gramática del Celtal de Oshchuk, que son, bueno, libros pensados un poco para múltiples propósitos, en particular para ayudar también a estudiantes, estudiantes en particular aquí celtales, mayas, y otros. Otro tema pasemos. Otro tema de investigación dentro de esta área es el de contacto lingüístico. Entonces aquí tenemos los trabajos de nuestro colega y coordinador, Salomé Gutiérrez, en particular sobre contacto entre lenguas del sur de Veracruz. Y puse un ejemplo ahí de un artículo dentro de la serie que ha publicado sobre préstamos entre el náhuatl y el zoqueano del Golfo.
Entonces, esa es un área, pues, obviamente muy interesante, contacto lingüístico, porque, bueno, estamos hablando de una mega diversidad, entonces, pues, interactúan esas lenguas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo han interactuado en el pasado? ¿Cómo eso nos habla de la historia de largo alcance de la región? Entonces, es un tema muy fructífero el del contacto y donde haría falta mucho más trabajo. Otro colega que trabaja en este tema de contacto es Roberto Zavala, y él en particular sobre contacto entre lenguas mayas y lenguas mijezoques, ¿no? Otro tema que no se desarrolla suficiente, pero existen algunos trabajos, el de la lingüística histórica, y solo quiero mencionar a nuestra colega Frida Villavicencio con pues un ejemplo de una publicación que hizo sobre desarrollo de sistema de casos en purépecha, ¿no? Entonces, bueno, y penúltimo tema, el de la lexicografía, donde se están produciendo una serie de diccionarios, donde en particular, bueno, Roberto Zavala, yo y Oscar, con los últimos que se han publicado, un diccionario de zapoteco y mi diccionario de celtal. Y los diccionarios, bueno, son muy importantes porque tocan a trabajos que tienen una utilidad directa para mucha gente no lingüista, ¿eh? Maestros, estudiantes, etcétera. Entonces, el problema es que es muy trabajoso de hacer, ¿verdad? Tarda muchos años, pero son materiales muy importantes también y que se están produciendo. Y yo creo que el último tema es de la dialectología. Ya se mencionó, ya las colegas mencionaron, otros colegas que desde el principio estaban trabajando en dialectología mixteca, dialectología náhuatl, y hay proyectos más recientes entonces de dialectología. Solo voy a mencionar aquí un proyecto en colaboración entre Eladio Mateo y yo sobre dialectología de lenguas mayas, donde ya existe un portal de internet que es el que aparece en la pantalla, dalima.aldelim.org, con una serie de atlas, atlas lingüísticos sonoros, es decir, donde están los sonidos. Uno le puede cliquear y uno escucha todas las palabras que están en el atlas. Entonces, también es un proyecto que ha gustado mucho dentro de las comunidades porque pues lo pueden usar, pueden visualizar cómo se escuchan, cómo cambian las palabras de un lugar a otro y además el aspecto multimedia, ¿verdad? Que lo hace muy atractivo. Entonces, esos son digamos, es un breve recorrido de los temas que se han trabajado aquí en la línea de descripción. Y por último, hablamos de descripción y documentación, ¿verdad? Entonces, hablé de descripción, ¿dónde está la documentación? Bien, entonces la documentación es algo muy importante dentro de lo que tenemos que hacer los lingüistas, porque son lenguas que requieren un trabajo especial por estar desapareciendo, en muchos casos no se están transmitiendo, entonces es muy necesario hacer registros amplios de alta calidad de los datos de estas lenguas, o sea, hacer corpus, pero unos corpus con una preocupación especial sobre la calidad, sobre un registro exhaustivo, en particular contextos de uso, lo cual implica uso de videograbaciones, enfoque a habla espontánea, una riqueza de géneros y registros de habla, una anotación rica, es decir, transcribir todo, traducir todo, un poco en la idea de que no nos va a dar tiempo de analizar todo ahora. Necesitamos dejar este patrimonio lingüístico para el futuro, tanto para descendientes de hablantes como para lingüistas del futuro. Entonces, esa es la preocupación actual de la lingüística, en particular aquí en Ciesas. Entonces, y claro, tiene que ver con la disponibilidad de una tecnología apropiada, informática, audiovisual, para almacenar los datos de forma digital de largo plazo. Entonces, obviamente, y eso permite un uso en conexión con iniciativas de difusión y revitalización de las lenguas. Entonces, termino con un breve ejemplo de algunos proyectos de documentación lingüística que se han desarrollado por parte de lingüistas del Ciesas. Entonces, el Otomí de Acazulco por Néstor Hernández, Lenguas Mazatecas, Mario Chávez,
Lenguas Zoques, de Roberto Zavala. Menciono también Lenguas de Señas Maya Yucateca, de Olivier Legüen. Mi proyecto de documentación del Celtal. Y por último, la documentación del Canjobal. Lo interesante de esto es que todos esos datos están en acceso libre, generalmente en archivos digitales, por ejemplo, AILA, el que mencionó Lourdes, de Texas, o en plataformas, portales de Internet. Entonces, bueno, aquí lo dejo entonces. Muchas gracias, doctor Gilles. Y bueno, muchas gracias también los ponentes anteriores por compartirnos nuestra experiencia y cómo nacen las líneas de investigación, ¿no?, en torno a la lingüística, ¿no?, comenzando justamente desde la antropología aplicada, la sociolingüística y bueno, lo que nos acaba de platicar el doctor Gilles sobre la documentación lingüística, ¿no? Y bueno, también sabemos que en el CIESAS tenemos otra línea de investigación que justamente tiene que ver con el campo de la lingüística antropológica. Entonces, doctora Lourdes, si nos podría platicar al respecto. Al igual también le doy la palabra al doctor Olivier, al doctor Salomé, también que nos comparta, ¿no?, sobre en qué consiste esta línea de investigación, por favor. Si quieres, ponle la siguiente, por favor. Voy a empezar yo y luego ¿La que vamos estaba dando viendo la al palabra. principio? No. No, la misma mía que tenías, que dice Tejiendo Historias, en donde se quedó es la siguiente. Gracias. Gracias. ¿Línea de descripción? No, se llama Tejiendo. El archivo? El archivo se llama Tejiendo Historia. El primero que había salido. Dice el primero. Sí, ya lo... Es el mío, con el que empecé. Es con el que empezaste. Con la foto de la casa Chata, te vuelvo a identificar, ¿no? Sí. Creo que se copió como en la parte izquierda de abajo. A ver. Pero a ver, ya vas, Regina. Sí, por favor. Gracias. Entonces, si le avanzas varias... Si nos vamos a la 17, por favor. A la diapositiva 17. Bueno, yo voy a iniciar y después le doy la palabra a los colegas, porque tenemos aquí una colección de materiales que se compartieron. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Bueno, aquí inicio con una foto de nuestro querido Víctor Franco. Él fue compañero mío en la ENA, en lingüística, y fue con el que transcribí esos días y años de mi vida de Mixteco. Y bueno, Víctor estaba trabajando a musgo en ese tiempo y él es el primero que realmente hace una investigación en lingüística antropológica al trabajar el tema de la oralidad y el ritual matrimonial entre los amuzgos. Entonces, quería empezar con él y honrarlo, dado que el año que entra cumple 20 años de habernos dejado. ¿Seguimos? Bueno, uno de los temas, bueno, he trabajado varios temas como investigadora y como docente aquí, pero me he especializado en la adquisición de la lengua materna y la socialización del lenguaje. Tengo un trabajo sobre esto en la comunidad de Sinacantán, la comunidad social de Sinacantán, y he seguido trabajando estos temas en este otro libro de Nacer y Crecer en Mesoamérica y los Andes. Todos los autores y autoras son egresadas de nuestro posgrado de lingüística indoamericana, muchos con tesis sobre temas de adquisición de lengua materna y socialización. Entonces es un libro muy rico. De hecho, esta portada, ¿nos puedes contar de ella, Fausto? Sí, la portada lo hizo un hablante totonaco, un joven
que en su momento estaba estudiando la licenciatura, y esta imagen tiene que ver justamente con el nacimiento de un niño totonaco, ¿no? Entonces, esta imagen que se puede apreciar entre un sombrero y la relación de un varón, ¿no? Entonces, tiene que ver con las etnoteorías o los conocimientos locales de los totonacos, ¿no? Entonces, a partir de estas sabidurías que tienen las abuelas y los abuelos, se puede determinar el nacimiento ya sea de una niña o de un niño, ¿no? Entonces, esto es lo que engloba justamente esta portada, porque toda la línea o el desarrollo de la investigación se encamina en ese campo, ¿no? Y creo que tú publicaste un libro de esto, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ya no lo pusimos. Bueno, si quieres seguir. Bueno, aquí nos vamos rápido. O sea, yo empecé con el desarrollo de la comunicación preverbal, desde los gestos, y entonces una línea de mi trabajo es la comunicación multimodal antes de la emergencia del lenguaje verbal, con un trabajo longitudinal de varias décadas, ahora con los niños, de los niños con los que trabajé, y el tema de la lengua y la socialización en el contexto de la vida cotidiana de los niños de esta comunidad de Sinacantán. ¿Seguimos, por favor? Bueno, nos aparecen aquí todos los contextos y ecologías de esa enseñanza y aprendizaje de la lengua. También he trabajado temas de aprendizajes comunitarios con los niños con los que he trabajado de las varias familias. ¿Seguimos? Y ya hace 8 o 10 años que entró el teléfono celular a estas comunidades, empecé a trabajar el tema de la inserción de los medios, de las redes sociales y del uso de los medios en cómo impactan las psicologías de comunicación en las comunidades. Y finalmente menciono un libro que acabamos de publicar Mario Chávez y yo, en donde integramos las líneas de investigación documental y lingüística antropológica con este esfuerzo de trabajar de manera integrada, y los autores son todos colegas de este libro. Es un libro de la colección de la Casa Chata. La Colección México. Sí. La Colección México. Y bueno, hubo aquí un apoyo de un proyecto institucional. Regina también tomó parte. Así es que aquí somos un equipo, un colectivo. ¿Seguimos? Le damos la palabra a Regina. Sí, bueno, yo he trabajado sobre todo, como ya mencioné en mi presentación, el impacto que tiene en diferentes lenguas originarias. Por un lado, la movilidad, a veces voluntaria, pero muchas veces forzada, y por otro lado también lo que significa escolarizarse o tener acceso a cierto tipo de instituciones en México para los hablantes de lenguas indígenas en términos de ideologías, pero también de transmisión intergeneracional de la lengua, y esto pues aplicado eventualmente al desarrollo de propuestas educativas bilingües que pues respeten los derechos lingüísticos de las personas en México. Entonces, bueno, allí vienen algunos de los temas que he trabajado en diferentes proyectos de investigación, en donde he buscado mostrar, sobre todo al principio con otomíes urbanos, pero luego ya en escenarios multilingües en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, qué sucede con los niños indígenas que asisten a escuelas urbanas y qué esfuerzos se hacen desde las instituciones o no se hacen para que los niños puedan seguir hablando los idiomas familiares. Y junto con, en la época en la que Ludka de Gordari, que está aquí, trabajaba en la CDI, me pidió desarrollar un proyecto piloto para crear espacios de fortalecimiento de lenguas indígenas en grandes ciudades. Se arrancó con un centro comunitario en Monterrey, que desafortunadamente después ya no tuvo continuidad, pero estuve trabajando también en lo que era entonces la Secretaría de Desarrollo Social para tratar de hacer adecuaciones a diferentes escenarios lingüísticos para beneficiarios del programa Oportunidades en la área de influencia de Tehuacán, en Puebla. He trabajado también el impacto del desplazamiento forzado en las lenguas indígenas. De manera específica trabajé este proyecto junto con Salomé
Gutiérrez, entre mazatecos y chinantecos en el sur de Veracruz. Trabajé también recientemente con hablantes de Guarijío en Sonora y con personas desplazadas en la región transfronteriza México-Guatemala, que son hablantes de lenguas guatemaltecas que llegan a México por desplazamiento forzado. Y un proyecto que también llevamos a cabo en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se publicó hace un par de años, sobre la situación de personas hablantes de lenguas indígenas que se encuentran en centros de reclusión. La que sigue, por favor. Y bueno, sobre todo, mi mayor empeño lo he puesto en los últimos años en trabajar con docentes de educación indígena de diferentes modalidades educativas para poder darles, apoyar las propuestas que tienen los docentes originalmente en Oaxaca. Después trabajamos con todo lo que fue la Dirección General de Educación Indígena, con 18 lenguas a nivel nacional, capacitamos a más de 800 docentes, ahí también participaron varios de los colegas de la planta de lingüistas del CIESAS y muchos de los egresados del posgrado, y lo más reciente que hemos estado trabajando pues es una propuesta de desarrollo para habilidades de literacidad con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el que maneja las escuelas comunitarias en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, son experiencias muy bonitas porque además de esos proyectos, pues algunas de las personas que participan después les interesa mucho la lingüística y se incorporan a nuestros programas formativos. Entonces, hoy tenemos estudiantes y egresados que han conocido lo que hacemos en CIESAS gracias a estos talleres, diplomados y propuestas de intervención en diferentes espacios educativos. Es el caso de Lupita, que nos está acompañando hoy, que ahora es estudiante en la maestría y que participó en el proyecto de CONAF. Y eso es lo que he estado trabajando los últimos años. Muchas gracias, doctora. Hay algunos puntos que quisieran comentar, doctor Olivier, doctor Salomé, doctora Millena. No, pues Salomé no trabaja. Tú sigues en la diapositiva. Pero si alguien quiere decir algo. Adelante, doctor. Adelante con la diapositiva. La siguiente diapositiva. Ajá, sí, una disculpa, estoy medio así cansado, enfermo. Tengo mucho entusiasmo en mi investigación, pero no se va a notar, perdón. No sé cuál es la siguiente también. Sí, es que yo pensé que el profesor me iba a presentar. Pues. Bueno, mi trabajo, digamos, en estos últimos años se dividió en dos, y la primera parte es el estudio de la interacción multimodal entre los mayas yucatecos, y básicamente yo empecé como antropólogo y pues entonces hice etnografía, mucha etnografía, viví en una comunidad maya varios periodos entre muchos años, y me volví pues ya hablante de maya yucateco. Estoy en el censo del INEGI de 2010. Me entrevistaron en maya y todo, recuerdo, aprecio que la gente viniera hablando maya. Y básicamente sí, y la razón por la cual mencionó eso, que pues hay hablante realmente de segunda lengua, obviamente, pero fluido, es porque la idea de mi trabajo es tener suficiente intuición, digamos, para entrar en esta relación entre lenguaje y cultura, ¿no? Entonces, cómo se piensa el mundo, digamos, desde un punto de vista maya o de hablante maya yucateco. Y he trabajado varios temas de forma un poco oportunística, digamos, bueno, más bien por los estudios donde me llevaron los estudios, mis posgrados. Pues durante mi tesis de doctorado pues hice etnografía, pero también estuve leyendo todos los artículos de Max Planck y de Lourdes y me fascinó. Entonces hice toda una parte sobre socialización porque pues, me gustó y me dejaron hacerlo. Y bueno, después empecé a trabajar los temas de espacio, de actividades sobrenaturales, después de más de expresividad, entonces de morfología, sintaxis, que son áreas que normalmente pues no son muy
descritas en las gramáticas de referencia. Disculpe usted, doctor Polian, pero que justamente necesitan mucho intuición en la lengua, porque son cosas muy sutiles y que realmente manejan entre el humor, entre juegos de palabras, etcétera, etcétera. Y entonces entre mucho eso. Y finalmente, pues, trabajé la gestualidad y mi línea de investigación actual es justamente demostrar cómo el lenguaje en realidad no es oral únicamente, pero es multimodal. Y es decir que en ciertas comunidades hay gestos que tienen un estatus de símbolo lingüístico, que pueden ser adverbios, que pueden ser incluso sustantivos en ciertos casos, como bueno, en el caso del espacio. Y entonces a nivel teórico pues estoy ahorita en eso, y obviamente pues una descripción muy fina de las interacciones mayas pues es lo que estoy haciendo, y por lo tanto pues es mi primer eje de investigación. Hay más de él. Ajá, y mi segundo bueno, no voy a ir mucho lejos, pero y mi segunda inspiración fue John Havina, que mostró su trabajo sobre una lengua emergente de señas, igual en la aldea maya, entre los tutziles. Y por curiosidad fui así a hacer una estancia de campo, y pues ya me quedé ahí trabajando desde ya más de 10 años. Tuve un proyecto con ASIC, de hecho. Y los dos objetivos principales de esta investigación es como documentar la lengua de señas maya yucateca. Entonces, tenemos, como lo mencionó el doctor Gil, un archivo visual, en este caso, no es auditivo porque es una lengua visual, en línea. Creo que hay 800 entradas en tres variantes de esta lengua. Y también investigar todos los rasgos un poco más sociolingüísticos, digamos, que permiten el desarrollo de esa lengua. Y básicamente lo interesante de eso también a nivel teórico es que muchas investigaciones proponen la idea de que el lenguaje se desarrolla porque son grupos grandes, ¿no? Y de hecho, pues, justamente último estaba viendo muchos trabajos que proponen esa idea una y otra vez, ¿no? Que entre, si es un grupo chiquito, pues el lenguaje va a ser como muy básico, y si se extiende, pues se va a complicar, ¿no? Y en realidad lo que vemos en esas comunidades, donde a veces hay 4 sordos nada más, con muchos oyentes que hablan el idioma, el lenguaje empieza de forma compleja. Entonces es muy complejo desde un principio, a nivel gramatical y a nivel también lexical. Creo que son... bueno, ya puede pasar todo. Bueno, y aquí esta foto, más bien para que escribir los propios usuarios. Aquí tenemos una señora de Chican y una niña, o sea, una chava ahí de otro pueblo que vino a visitar, que era trilingüe, español, maya y lengua de señas, y pudieron tener una conversación ahí, aún no siendo del mismo pueblo, pero pues por la cultura yucateca en la cual surge esa lengua, pues comparten suficiente, digamos, a nivel gramatical para tener como una conversación. Entonces, en el esfuerzo de documentación, pues igual tenemos muchísimas grabaciones que no son todas transcritas, pero pues ahí estamos en eso. Ajá. Hay que poner a los Beatles. Ajá, exacto. Por ahora escuchan más reggaetón, ¿no? Y bueno, al nivel de documentación y más bien de publicación, pues hemos publicado el libro que está a la derecha por un servidor, José Mina Zafar y Marico Polaca, ¿no? Que es una colección de textos de una conferencia que justo tuvo lugar en este edificio en 2015, de todos estos tipos de lenguas emergentes que surgen en las Américas. Entonces hay ejemplos en chatino, que Diana conoce, en Chiapas, en Yucatán, pero también en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, o sea, muchos lugares, ¿no? Y otro aspecto que quiero mencionar, aunque bueno, no se ve mucho, pero en el que está en el medio,
También integramos a los propios tenientes, es decir, la gente que usa la lengua de señas en las publicaciones como autor, no porque es bonito tener como un nombre maya al lado del nuestro, pero porque realmente son parte integrante de esta investigación. Es decir, si bien yo soy orgulloso de ser hablante de maya yucateco, la lengua de señas me cuesta un poco y no he tenido la inmersión así que he tenido en otro contexto. Y entonces muchas de esas charlas, son charlas mayormente, ayudan no solamente a documentar, pero también a transcribir, a analizar. Y entonces es realmente un trabajo colaborativo que espero que ellas seguirán en el futuro para pues, reemplazarme, básicamente. Ya, gracias. Adelante, doctora Milena. Gracias. ¿Podrías poner mi diapositiva? Milena, ¿podrías encender ese micrófono? Tiene un botón ahí donde estás. Alexa, prende el micrófono. No. O acá, mira, pues no puede estar aquí. Voltealo, hay un botoncito gris. Ya. Pues, muy bien. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco cómo llegué al CIESAS y cómo de una manera, aunque digamos apenas casi llegué al CIESAS, pero siempre he estado involucrada en proyectos del CIESAS. Siguiente, por favor. Bueno, yo me gradué de la Universidad de Texas, de Austin, y la relación que siempre existió en ese tiempo cuando yo estaba estudiando el doctorado con CIESAS era muy importante, con sobre todo los trabajos que se estaban haciendo con Roberto Zavala, con Judy Aison, con Nora England. Y parte de mi formación, aunque yo no fuera parte del programa de posgrado de aquí, pues venía yo aquí a tomar talleres, entonces siempre fue muy bonito para mí pensar en el CIESAS. Mi sueño era trabajar en el CIESAS y bueno, ahí conocí pues a muchísimos colegas ahora y junto con Tony Woodbury creamos un proyecto de documentación de las lenguas chatinas y que de una manera muchos de los modelos que tomamos en este proyecto pues los fuimos como inventando, pero también fuimos tomando ciertos modelos que existían ya aquí en el CIESAS. Entonces, realmente CIESAS para mí ha sido como un espacio sumamente importante en mi formación. Entonces, después de aquí, cuando yo termino el doctorado, empiezo un proyecto que es talleres de lenguas otomangues en Oaxaca, en donde desde el 2012 hasta el 2018 lo que hicimos fue invitar a estudiantes, hablantes, bueno, sobre todo era para hablantes, formar hablantes de lenguas otomangues a trabajar en sus lenguas, pero específicamente empezamos con tonos. Y bueno, pues fueron talleres bastante importantes para la formación de muchísimos jóvenes que de una manera con el tiempo pues fueron haciendo parte, todavía no, y entonces, y otra vez estamos tomando ese modelo de los talleres que CIESAS había estado ofreciendo con Roberto, con todos esos talleres que hicimos en CIESAS, en Chiapas, también en Guatemala, y también un poco tomamos el modelo que había venido haciendo Nora England con las lenguas mayas. Entonces, pues bueno, desde
¿no? 2002 hasta 2018, cada año recibimos por lo menos 60 estudiantes. Muchos de los que están ahorita en Ciesas, como es Néstor, como es Oscar, Mario, pues Mario anda por todos lados y Mario era muy importante para nosotros. Entonces, también trabajamos con diferentes universidades como Santa Bárbara, como el CONEX, como la UNAM. Entonces, era como un tequio que daban los profesores para formar a hablantes de lenguas otomangues. Entonces, de una manera, pues bueno, para mí este año es especial porque cumplimos 20 años de haber creado ese proyecto de documentación de las lenguas chatinas. Siguiente. ¿Y qué hemos logrado con esto? Hemos logrado pues muchísimas cosas. Hemos logrado que sabemos que no hay una lengua chatina, como se menciona. Por ejemplo, con el catálogo de las lenguas indígenas de INALI, ahí dice lengua chatina, pero realmente si uno se pone a estudiar a fondo qué pasa con esas lenguas, realmente no es una lengua chatina, son 3 lenguas chatinas. Aquí vemos en el mapa, el oscuro es la región de Sensontepec, hay todos los pueblos de esa región, son más o menos 18, todos se comunican, pero ese está más cercano, digamos, a el protochatino. Y cuando vemos en el centro un azul oscuro, es Estataltepec, que es distinto, la de Sensontepec, y también es distinto a esta otra área que está más claro. El azul más claro, esas son las lenguas chatinas del este, en donde aquí hay 15 variantes y cada variante tiene, digamos, unas diferencias a nivel de palabras, pero generalmente las diferencias son tonales. Y como lengua otomangue, las lenguas chatinas son lenguas que tienen tonos, y los tonos lo que hacen es que el sonido cambia el significado de la palabra, ¿no? Como conocemos el chino mandarín o el tailandés o vietnamita. Entonces, lo que a nosotros nos interesó muchísimo es lograr conocer esto, porque ¿para qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda muchísimo para poder crear materiales para las lenguas de estas comunidades, porque lo que a veces pasa es que uno dice, bueno, pues materiales para la lengua chatina, pero ¿para cuál? ¿No? Porque si yo hago un material y digo para el chatino del este, no le va a funcionar a ningún otro pueblo más que a mi propio pueblo, porque entonces creo que eso es muy importante, y eso es de una manera, pues uno de los proyectos que hemos logrado con este proyecto. Aparte, pues se han hecho muchísimos otros trabajos. Siguiente. Y bueno, yo en particular, trabajo con jóvenes de toda la región, pero pues ahora les voy a platicar un poco sobre San Juan Quiaije. San Juan Quiaije, el municipio está en la foto del lado derecho, y Cieneguilla, izquierdo ese es San Juan y derecho es Cieneguilla, y yo nací en Cieneguilla. Adelante. Y bueno, y he hecho trabajo de fonología, pues sintaxis, de todo, pero realmente en los últimos años a mí me ha interesado muchísimo hacer un trabajo que esté relacionado con la identidad, con el territorio, con la política local, con la educación, y ese fue con el proyecto con el que yo entré al CIESAS. ¿Y de qué se trata ese proyecto? Es un proyecto de etnografía del paisaje, y lo que hago es, pues bueno, documentar, caminar en el territorio y tomar los caminos que antes se usaban para poder ya sea ir a áreas ceremoniales, para ir a sembrar, para ir a otro pueblo, para ir a un lugar comercial. Y en estas caminatas lo que hacemos, pues bueno, es documentar lo que las personas están recordando en ese lugar. Se documenta también el conocimiento que tiene del lugar, como son la flora, la fauna, historias, por ejemplo, las maneras en cómo se describen los caminos, cómo se describe el paisaje, las emociones, los olores. Entonces, todo esto no se ha venido documentando. Y ya, parece que
Tenemos aquí problemas técnicos. El problema es donde Alicia. Están saliendo, el problema nada más es aquí. ok. Echen la cuenta. Bueno, ¿dónde veo? Es decir, las personas que están conectadas. No, pues tú sigue platicando. Sí, estamos viendo, a los que estamos conectados sí estamos viendo. Se ve un burro y un paisaje. Muchas Gracias. gracias. Así puedes Pero yo no puedo ver que estoy en la diapositiva. Lo platico. ¿Cómo se hace esta documentación? La documentación se hace con un grupo, con un equipo, tanto personas que sean las guías, que la persona que nos va a llevar al lugar, ¿no? Ya sea una persona que conozca el camino, y de ahí, pues bueno, tenemos 2 grabadoras. A 3 grabadoras vamos documentando tanto el audio de la persona que nos va a narrar, cualquier cosa que nos quiera narrar. Yo tengo que tener una grabadora para que yo pueda tomar mis propias notas, y también hacemos una grabación que es el paisaje en general, que escuchan los pasos, los suspiros, los pájaros, el aire. Entonces todo esto se documenta y bueno, pues las personas van narrando, van recordando, y de esto pues hay una cantidad pues bastante amplia de material que uno pueda sacar, y sobre todo lo que encontramos aquí es que es muy distinto la documentación que se hace fuera de la casa a cuando lo haces en la casa. También encontramos una serie de vocabularios que no son comúnmente usados en la vida cotidiana, y entonces pues bueno, ¿qué se hace con esos materiales? Lo que nosotros hacemos es que se han creado materiales didácticos, tanto historias, tanto se han formado a lingüistas en este proyecto. También hemos enseñado las herramientas para hacer mapas, y bueno, pues hay una serie, digamos, donde tú pones la documentación lingüística en un lugar, y aquí es donde puedes como entrenar a alguien a hacer como todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo a todo este material está igual resguardado en Ayla. Y bueno, ahorita estamos terminando de afinar las últimas cosas para que ya esté accesible al público. Es muchísimo. Lo que hicimos fue tener a una persona profesional fotógrafo, una persona profesional de video. Entonces la fotografía es increíblemente hermosa. Y bueno, y también lo que es muy interesante pues son las conversaciones que se surgen en estas caminatas. Podremos pasar y bueno, pues viajo con niños, con mujeres, muchas personas hemos hecho recorridos. Cada vez que voy a mi pueblo hago recorridos, y pues no dejo de aprender cosas de la gente del lugar. Más. Y bueno, pues aquí estamos trabajando, socializando los materiales. Tenemos un proyecto de una universidad comunitaria. Y aquí, pues bueno, los maestros que se están formando son los que dan clases en las escuelas locales, porque como sabemos, los maestros realmente no van a hacer el trabajo. Entonces yo creo que la comunidad, los jóvenes que tienen ese interés de hacerlo, son los que van a ser los que van a empujar a que se haga este trabajo. Pero ha sido muy interesante porque para ellos ha sido bien importante la formación lingüística, la formación etnográfica, para poder ellos decir qué es lo que en un momento pudiera ser un material o una manera de pedagogía que tenga que ver con los conocimientos locales. Siguiente, por favor. Y pues bueno, trabajamos, más fotos de niños. Siguiente. Y bueno, también aquí hemos logrado casi un 90% ya de los topónimos de todo el territorio chatino. Eso es una maravilla, como la cantidad, cómo ha crecido este mapa. Y bueno, pues estamos ahorita trabajando con los topónimos para ver si encontramos algunos aspectos lingüísticos que están interesantes, aparte, ¿no?, de que, pues bueno, el léxico es bastante interesante de la forma como la gente describe su territorio. Siguiente.
Y de las publicaciones que se han hecho, pues bueno, yo como antropóloga lingüista, mi formación realmente ha sido trabajar, ¿no? Con materiales que colecto en la etnografía, pero también me ha interesado mucho, pues, hacer artículos con la gente de las comunidades, con la gente con la que yo trabajo, y bueno, pues, aquí están algunos resultados de esto, un libro que hice sobre un escritor, mi papá, y una reflexión de los jóvenes chatinos acerca de su trabajo, y he hecho, pues bueno, algunos escritos sobre el paisaje, sobre cómo los nombres de lugares, y bueno, también un trabajo de académicos indígenas dentro de la academia. Entonces, pues bueno, eso nada más les quería compartir y gracias. Gracias, Fran. Bien. Interesante, ¿no? La mirada que nos han compartido sobre la investigación lingüística que se ha desarrollado en esta institución y sobre todo, ¿no? Las principales líneas que se hacen, ¿no? Y bueno, entonces estamos llegando como casi al cierre de nuestro conversatorio, pero bueno, antes de eso hay un área muy central, ¿no? En nuestra actividad docente, y esta tiene que ver con la formación de lingüística amerindia en el CIESAS, ¿no? Hay un PowerPoint que dice lingüística indoamericana. Entonces le pido a la doctora Regina para que nos dé una mirada inicial a este proyecto de investigación. Vamos a ser un poco más breves en nuestra intervención porque el tiempo se nos está acabando. Gracias, Fausto. Pues algo que nos pasa como a muchos otros grupos de investigación del CIESAS, que lo que en buena medida nos congrega es la formación de nuestros futuros colegas, y en CIESAS existe desde 1990 una maestría en lingüística indoamericana y a partir del 2010 un doctorado. Tenemos ya más de 3 décadas formando a investigadores hablantes de lenguas indígenas y bueno, en el siguiente conversatorio se va a hablar más de este tema, entonces no quiero profundizar mucho. Voy a empezar en el sentido inverso. El origen, la que sigue, por favor, Alicia, gracias. El origen de la maestría tiene que ver con la licenciatura en etnolingüística de la que ya nos había hablado Maruch, que arranca en 1979 y fue encabezada por Luis Reyes García, aunque había sido pues un proyecto institucional desde 1974 que surge este proyecto de investigación sobre lenguas en Mesoamérica. Actualmente hemos graduado a 170 maestros y en lingüística indoamericana no solo hablantes de lenguas mexicanas, sino de muchos países de América Latina, y como mencioné, en 2010 arrancó el doctorado, y ahí tenemos en este momento 3 generaciones vigentes, una de ellas ya con tesis en puerta que están por defenderse, y hemos graduado a 19 doctores en lingüística indoamericana, y bueno, como ya nos señalaba hace un ratito Jill, 2 de ellos además forman parte de, pues ya de nuestra comunidad lengüera del CIESAS. La que sigue, por favor. Pero bueno, algo que nos parece muy importante es que estamos formando, pues eso, a personas que se encuentran fuertemente comprometidas con sus lenguas y al mismo tiempo, pues nosotros hemos aprendido sobre nuevas maneras de hacer lingüística a partir de la formación y de las investigaciones que realizan nuestros estudiantes. Ya mencionaba hace un rato Jill cómo es que las investigaciones sobre lenguas amerindias han contribuido a los estudios del lenguaje a nivel global. Y bueno, muchas de las investigaciones que llevan a cabo nuestros estudiantes pues también son muy novedosas y dan luz sobre fenómenos lingüísticos que no habían sido documentados en ninguna lengua del mundo, y eso pues nos llena de orgullo y además nos parece que forma un pilar muy importante dentro del trabajo académico que hace la institución. Y si bien es un posgrado relativamente pequeño y nuestra planta de profes también es chiquita, es un programa que funciona con docentes que trabajamos en 4 unidades regionales del CIESAS, en San Cristóbal, en Oaxaca, en Jalapa y aquí en la Ciudad de México, y hemos buscado además integrar pues estudiantes que vengan de prácticamente
todos los puntos del país y, como ya señalaba yo, también de otros países de América Latina donde las lenguas indígenas son particularmente importantes. Y la siguiente, por favor, de manera muy rápida, no voy a leer la lista. Estas son todas las lenguas que se han trabajado por nuestros estudiantes, tanto de maestría como de doctorado. En la columna del lado derecho están las lenguas mexicanas, en la columna del lado, del lado izquierdo están las lenguas mexicanas y del lado derecho están lenguas del resto del continente. La que sigue, un mapa que no se alcanza a leer muy bien, pero donde están ubicadas, más que nada para ustedes, están ubicadas las lenguas que se han trabajado específicamente por los estudiantes del doctorado, las que se están trabajando en este momento y las de los estudiantes que ya se graduaron. Como es pues evidente, se concentran sobre todo en estados como Chiapas y Oaxaca, pero también tenemos algunas lenguas que se encuentran ubicadas en otros puntos de la geografía, algunas lenguas ya más al norte, como el caso del Odam, pero fundamentalmente pues hay una especie como de espejo entre los estados donde se hablan más lenguas en México, y pues de ahí también provienen la mayoría de nuestros estudiantes y es donde ellos han estado trabajando. La que sigue, Alicia, por favor. Y bueno, ahí está la lista, me faltó una R, perdón, de quienes hemos coordinado el posgrado. Los primeros 10 años lo encabezó Ernesto Díaz Couder. Él nunca trabajó en el CIESAS, y esos primeros 10 años se caracterizaron precisamente porque la mayor parte de la docencia dependía de profesores que venían de fuera. Algunos de ellos habían formado, de hecho, parte del proyecto original con los Hopkins, como el caso de Thomas Smith, de Lyle Campbell, de Terry Kaufman, y nos apoyaron muchísimo colegas del Colegio de México y de la UNAM. Y en 1900, digamos ya en la década, finales de la década del 80, se empiezan a integrar algunos lingüistas, como nos fue platicando Lu hace rato. Entonces, Ernesto renuncia a la coordinación con el cambio de milenio y se incorpora primero nuestra colega Frida Villavicencio, después asume la coordinación Víctor Franco, quien desafortunadamente nos deja en 2004, y entonces ahí se queda un tiempo el posgrado pues, sin cabeza. Bueno, nos estuvo apoyando directamente la subdirección de docencia, que en ese tiempo estaba encabezada por Pati Torres, que es bombera de muchas situaciones en la institución y ahora está también apoyando al posgrado de antropología. Después entra Lourdes de relevo, que se mudó para eso de San Cristóbal aquí a la Ciudad de México. Después se quedó nada más también un año un colega que ya no está con nosotros, se fue al Colegio de México, y luego ya empezamos a irnos alternando pues los colegas que nos fuimos incorporando a partir de el inicio de la década de los 2000 como investigadores en lingüística sobre lenguas amerindias en México, y bueno, pues ya le tocará también eventualmente entregar el relevo a Salomé, alguno de los colegas que más recientemente se han sumado a nuestra pequeña pero entusiasmadísima planta de colegas. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí son nada más muy rápido unas fotos de recuerdo. Esta es la primera generación. Ahí, si tienen buena vista, van a ver a un Salomé muy jovencito. Salomé, que es egresado de la primera generación, y se ven al fondo de la fotografía, del lado izquierdo a Ernesto Díaz Couder y del lado derecho a Thomas Smith, que fue realmente un profesor importantísimo en la formación de muchas generaciones de lingüistas en la maestría en lingüística indoamericana, y a quien extrañamos también rotundamente. Y bueno, con Ernesto pues tenemos una deuda impagable los lingüistas que actualmente trabajamos en el programa, porque 10 años de su vida no hizo otra cosa que buscar consolidar un programa formativo, además altamente polémico. Eso ya se platicará en el siguiente conversatorio. Y luego hay un par de fotos ya de generaciones más recientes. La que sigue, Alicia, por favor. Hay un taller en San Cristóbal, donde nos acompañan también algunos colegas, y esta última de otro curso que organizó Lourdes, igual en San Cristóbal, con los Goodwin, y hay estudiantes pues, de 2 generaciones allí. Y la última fotografía es en el salón de clase, en un curso que tuve la fortuna de compartir con Emiliana,
y donde les dimos clase. Estos son estudiantes de la generación 2019-2021. Entonces, no quiero extenderme mucho más, hay mucho que hablar acerca de este programa, pero bueno, creo que se abordarán algunos de los temas fundamentales de cómo hay una sinergia valiosísima entre la formación de lingüistas y el trabajo que hacemos, colegas que trabajamos estos temas en Ciesas, y que creo que ha sido pues una relación de ganar, 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 porque como ya señalaba hace un rato Gil, este trabajo que se ha hecho de documentación permitirá no solo a las actuales, sino también a las futuras generaciones el conocer lenguas que están amenazadas, y ese trabajo sería inconcebible sin el apoyo que hacen los estudiantes trabajando también para documentar sus lenguas, y eso pues nos da esperanzas de que, como nos platicaba hace un rato Emiliana con relación a su trabajo, los lingüistas a nivel local contribuyan a que las lenguas no solo se sigan hablando, sino amplíen sus espacios de uso a las instituciones educativas, por ejemplo, o al ámbito de impartición de justicia o de salud, donde son tan necesarias y que hoy por hoy prácticamente no están presentes. Y bueno, pues además ha sido, creo yo, también un espacio súper rico en términos personales y humanos, porque nos ha permitido pues generar vínculos de trabajo entre las unidades regionales, pero además tejer redes con colegas que hoy se encuentran trabajando en prácticamente todas las instituciones de México que se nos ocurra nombrar, y también en instituciones fuera del país. Tenemos egresados trabajando en Estados Unidos, en muchos países de América Latina, y en universidades chiquitas, medianas y grandes, en educación básica, en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de donde nos acompaña Faustino, y eso nos ayuda muchísimo a mostrar la importancia de seguir formando a colegas que espero seguirán impactando de forma positiva en el mantenimiento de esta mega diversidad lingüística que caracteriza a México. Gracias, doctora. Bueno, nos quedan 10 minutos para ir cerrando nuestro conversatorio, entonces tenemos algunas preguntas generales, entonces para que nuestros colegas vayan cerrando, ¿no? Y bueno, entonces voy a lanzar estas preguntas para los que quieran contestar, y empezaríamos, ¿cuáles serían como los desafíos a futuro? Y también se ha comentado que son pocos los estudiantes que tienen acceso y logran entrar al posgrado del CIESAS, ¿no? Entonces, donde se habla más bien de la formación y la calidad versus elitismo, cómo resolver este dilema, y si somos también reproductores de un modelo colonial en la formación del posgrado, o sea, ¿qué opinan al respecto? Y bueno, cómo entender los vínculos entre la formación de la lingüística y la política indigenista del Estado, ¿no? Entonces serían como algunas preguntas para ir cerrando. Estamos otras 3 horas. Conversatorio. En 10 minutos. Y ya hay que les quieren hacer preguntas. Sí, también hay preguntas del público. ¿Por qué no se juntan preguntas del público de una vez y a ver qué? Y lo que nos dé tiempo. Sí, pues sí. ¿Cuáles son las? Aquí tengo a Aida Hernández, Ajá. que dio la palabra. ¿Sí? Y no sé si hay alguien más ahí conectado o también aquí en la sala. O acá de quienes están presentes. Pues si La quieren. doctora Aida quiere participar. Sí, gracias. Aida, por favor, y creo que Tres Rojas también. Aida, Buenas por tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a mí algo que me salta siempre, y ahorita escuchando a Regina con el posgrado, es pues la poca articulación que existe entre el posgrado de antropología y el de lingüística. Y cómo eso se convierte a nivel de institución en geografías racializadas, como llamamos ahora, ¿no? Los estudiantes indígenas están todos casi en lingüística, y como no tenemos un programa de acción afirmativa en antropología social, pues hay muy pocos. Nuestros estudiantes no se juntan, no coinciden los calendarios, no coinciden en el espacio social. Tenemos una especie de apartheid al interior de CIESAS que ha sido muy criticado por mucha gente. Y ahora que veo a Regina y a Emiliana, que tienen las dos, pues que las dos han participado en ambos posgrados, pues veo que es un momento, un sentido de oportunidad para hacer ese vínculo, ¿no? Que cómo podemos, y bueno, desde fuera se ve
como que el posgrado de antropología social tiene una perspectiva mucho más política, mucho más contextual, y se ve a veces que el posgrado de lingüística es como más técnico, más especializado. Y de qué manera, pues, por ejemplo, los cursos de antropología política que se dan en el doctorado pueden ayudar a contextualizar las luchas de resistencia lingüística que ustedes documentan. Pero eso no se puede hacer porque los estudiantes no se juntan, porque nuestros calendarios no coinciden, porque los programas no dialogan, y es como si fueran dos ciesas de espaldas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habemos varios en el posgrado de antropología que quisiéramos que esto cambiara. Y me imagino que también, pues por lo pronto puedo hablar por Emiliana, que sé que ella está en diálogo con la antropología, con lo político, que su proyecto tiene mucho que ver. Ella es la coordinadora de nuestra línea de especialidad en antropología. Entonces, pues mi pregunta es, ¿podemos hacer algo? ¿Hay alguna manera de transformar esta segmentación que tenemos en la docencia y que es también una segmentación teórica y política? Adelante. ¿Qué te parece? Hay dos preguntas. Teresa Rojas está pidiendo la palabra y Néstor la acaba de pedir, entonces si quiere. Muy bien. Y quién sabe si alcance para más, pero pues. No, pero a lo mejor además Néstor también puede responder a eso. Claro, bueno, pero Teresa Rojas. No se oye. No se escucha, doctora. Su micrófono, por favor. No escuchamos, Tere. Ya le quité. Bueno, le quitaba y no se quitaba. Ya se escucha, ¿no? Me parece muy importante lo que acaba de decir Aida. Yo creo que es absolutamente necesario que se atienda la observación que muchos tenemos, que compartimos con ella. Eso, es decir, yo aprovecho lo que ella dijo, pero mis comentarios van dirigidos a quizá algunas precisiones, pero para no quitarles el tiempo, se las haría básicamente a Regina, que dijo algunas, pues son pequeñas imprecisiones, pero que sí cambian un poco la secuencia de la reseña de los programas que hizo. Entonces, en 2006 se hizo una ceremonia, por cierto, Xochitl Gálvez era la directora del sucedáneo del INI y vino aquí al CIESAS por el aniversario de la maestría, ¿no? La maestría yo tuve la fortuna de abrirla cuando fui directora y siempre se pensó en que se diera continuidad por supuesto, a los esfuerzos de etnolingüística. Se puede hacer 3 años después que de la última generación de Tlaxcala. Y iba enfilado ambos programas, sobre todo el primero, muy polémico, es decir, no se menciona o se menciona muy de paso la enorme oposición que hubo del gremio de los lingüistas, de la mayoría de los lingüistas establecidos o del establishment. Está Salomón ahí, que no me dejará mentir, seguramente lo van a mencionar en la siguiente sesión, pero bueno, fue todo una batalla para que se pudiera hacer. Entonces, yo creo que ese contexto político también del indigenismo de entonces, de lo que se dijo y los ataques que recibieron los lingüistas que se involucraron en el programa, el mismo Luis Reyes, en fin. Entonces, sería interesante hacer una historia un poquito más crítica, menos dorada, pero finalmente es muy interesante cómo se fueron concatenando pues con fortuna estos esfuerzos, pero quizá es el momento de ver para dónde jalar. Si en estos momentos cabe hacer otra licenciatura, como creo que se está planteando en etnolingüística, es algo que hay que discutir. Yo sé que se está fundando una universidad de las lenguas indígenas en Milpalta en estos momentos, ¿no? Entonces yo no sé si el CIESAS es el lugar para tener una licenciatura. Eso supongo que lo vamos a discutir en la siguiente sesión, pero bueno, a mí me da mucho gusto que todos esos esfuerzos de tanta gente, originalmente pues entre Guillermo Bonfil y Salomón fueron los creadores de la idea, y con Luis Reyes y los lingüistas también que se
que se involucraron y que fueron muy valientes, como Rosa Montes, algunos otros que en la licenciatura, y luego pues Díaz Couder, que ya lo mencionaron, pues era, dijeron que no trabajaba en el CIESAS. Bueno, sí trabajaba en el CIESAS, aunque su plaza Pero era... no tenía plaza, sí. Ah, bueno, sí, pero sí trabajaba. Así dijeron. Bueno, en fin, Ernesto, yo creo que también le debemos una enorme gratitud como institución, porque en efecto estuvo 10 años con Elba Gigante, ¿no? Que era la pedagoga. Entonces, pues tenemos que darle también un enorme agradecimiento a ambos. Entonces, era simplemente eso, y precisiones que básicamente a Regina de algunos pequeños detalles, pero eso ya lo podemos tratar en forma personal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Tere. Néstor. Sí, yo quería, bueno, Emiliana, ¿se ¿Por puede? qué no te acercas, mira, para que te vean? No, y- pásale el micrófono. Ah, O pásale el micrófono. para que se vean. Ahí está. A mí me parece muy buena la pregunta o la inquietud de Aida, ¿verdad? Porque es un asunto que es el elefante en la habitación, ¿no? Pues la antropología lingüística y cómo hablan ellas. Regina y Emiliana, la iniciativa que tuvieron, a todo el mundo fue bastante bien recibida. Hasta ahorita no sé qué tipo de evaluación hay de los resultados que haya, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, me parece que el asunto que levantó ahora Aida requiere como opciones o propuestas. Y yo lo que quiero decir es que hay más cosas que se pueden hacer. Los programas de maestría de lingüística con algún otro es muy difícil empatarlos por el calendario que tenemos ahora en la maestría en lingüística, que ahorita no lo voy a ventilar, pero es particular. Pero en doctorado, por ejemplo, donde hay cada generación tiene pues obligatoriamente que tomar 2 materias optativas, curiosamente se llaman optativas. Esas optativas, ¿por qué no pueden ser de las que ofrece ya sea la maestría o el doctorado en antropología? Ahora ya me di a conocer de que no sé si hay los dos grados. Sí. Por un lado, por otro lado también, los alumnos de antropología también les haría muy bien que las optativas que tengan en su programa, que tomaran socialización, adquisición o cosas más. Lingüística antropológica. O sea, eso, ¿no? Me parece que por ahí puede ir la cosa. Como para continuar lo que ya empezaron Emiliana y Regina, ¿no? Pues podría ser un paso siguiente para ver cómo puede empezar a integrarse o a dialogar un poquito más los dos grados. Me parece que es una cosa. Hace rato que estaba ahí sentado, se me ocurría otra más, pero ya se me olvidó. La que voy a decir ahorita no. Gracias. Pues quedan 10 minutos en total. Así que pues... Yo quisiera hacer dos comentarios muy, muy breves. Agradezco los comentarios de Tere Rojas. Luego te busco para que nos ayudes con esta cronología que además tú conoces mejor que nosotros. Hace 3 generaciones, Emiliana y yo decidimos juntar los 2 grupos y dimos una materia en común que en el posgrado en antropología, en la maestría en antropología se llama lengua y cultura, y en lingüística antropológica se llama lingüística antropológica. Pero en lingüística indoamericana se llama lingüística antropológica. Era un grupo de más de 40 estudiantes. No teníamos un espacio físico idóneo para dar la clase. Juntamos los salones que están en 222, los de arriba, el 5 y el 6, pero aquello era espantoso. Los que estaban en el fondo del salón no nos escuchaban. Realmente en Ciencias no tenemos un espacio suficientemente amplio y cómodo para dar un curso a un grupo tan grande, y también creo que como docentes no tenemos las herramientas, o por lo menos yo no las tengo, probablemente mis colegas sí, pero yo confieso mi limitación para atender a un grupo tan numeroso porque estamos habituados a grupos más pequeños. Y después de esa experiencia decidimos que mejor se seguía trabajando de manera independiente. Creo que tú eras la coordinadora, Georgina, ¿no?
No era yo. Bueno, en fin, luego sería cuestión de ver cómo salieron las evaluaciones de los estudiantes. En ese momento yo solo recibí la evaluación de lingüística y no recibí la de antropología, que hubiera sido bueno saber cómo los estudiantes de antropología lo percibieron. Y tenemos otro desafío que aquí no se ha señalado, y es que tenemos una brecha de género enorme. Solo el 18% de nuestras graduadas son mujeres. Y eso es un tema que hemos venido trabajando. Esta generación es la primera que tiene más mujeres que hombres y estoy súper feliz por eso, pero históricamente hemos tenido dificultades para que se incorporen mujeres al posgrado, en parte por lo que señalaba en una de sus preguntas Fausto. Y es que es un programa al que es difícil ingresar, y no es difícil ingresar solo por los filtros que se ponen en el CIESAS, sino porque sabemos que las trayectorias educativas de los jóvenes indígenas a veces son muy accidentadas, y nos quedamos con el pendiente que estás planteando, Aida, para conversarlo, creo yo, como con grupos de docentes de los dos programas de posgrado. La opción que está planteando Néstor me parece buena, pero creo que tendríamos que buscar todavía más posibilidades de intercambio, de interacción. Cuando Rachel era coordinadora, organizamos una serie de convivios con estudiantes de los dos programas de posgrado para que por lo menos se conocieran, justo tratando de romper esta geografía racializada que te preocupa y a mí también, pero finalmente creo que son varios los desafíos que tenemos por delante y que pues justo hacen rico y interesante nuestro quehacer. Y yo con eso cerraría mis comentarios y agradezco la oportunidad, de haber estado en esta mesa y de haber podido compartir con todas y todos. Gracias, doctora. ¿Algún otro? Bueno, al escuchar a Tere y un poco también a Aida, me resuenan los intensos debates que se generaron cuando se presentó públicamente el programa de etnolingüística. Recuerdo muy bien a Guillermo Bonfil sentado frente a un público de cientos de gentes, justificando este proyecto. Él hablaba del derecho a la diferencia, y Daniel Cassés acusando este proyecto de formación de caciques ilustrados, ¿no? Luego oigo la palabra, la expresión de Aida de geografía racializada, y efectivamente, o sea, nos encontramos con una historia colonial aquí muy compleja, en donde los retos los seguimos teniendo. Y aquí lo importante, o sea, la cuestión es que tenemos varias rutas para atender estos desafíos que no vamos a poder resolver. Muchos de ellos, ¿no? Pero una de esas rutas ha sido la formación de hablantes de lenguas indígenas como lingüistas y como investigadores de su propia lengua, que genera un espacio de agencia, de acción y de estar entonces generando conocimiento desde su propio origen y su propia formación, ¿sí? Esto tiene otros dilemas. Y sería otro momento para hablar de qué representa ser investigador de su propia comunidad, ¿no? Qué representa el extraer la lengua de su contexto y volverla un objeto de estudio, y luego producir materiales que no se vuelven a conectar con esa comunidad. O sea, tenemos muchos retos que enfrentar, pero yo creo que lo que se ha recorrido en estas décadas ha sido muy importante, y no creo que resolvamos todos los retos. Habrá estos dilemas y estas polémicas, yo creo que seguirán, pero yo creo que a medida que haya más lingüistas formados, hablantes de las lenguas originarias, y tienes razón, Aida, o sea, hay una parte ahí de generar compromiso político con sus comunidades y con su hacer lingüístico, porque este es el trabajo lingüístico es endemoniado, o sea, hacer un diccionario, te lo puede decir Jill, te puede tomar la vida, buscar estas conexiones, pero sí formar a nuestros estudiantes con una conciencia de que esta profesión representa un compromiso primero con sus comunidades y con sus lenguas y con los hablantes, más que con instituciones políticas que son las que los absorben y los vuelven a meter en este paquete que pareciera que a veces nos duele recordar eso de caciques ilustrados, ¿no? O sea, cuidar qué pasa cuando las instituciones se apropian
de estos profesionistas, ¿no? Hay mucho que discutir, pero gracias. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario, doctor? Gils, Olivier y Emiliano. Sí, yo creo que yo porque vengo de dos formaciones, ¿no? Antropología y lingüística, y estoy acostumbrada a tener esos dos vínculos y los veo muy naturales. Entonces sí me ha costado un poco de trabajo cómo está súper separado en Ciesas, y ese intento cuando yo llegué y empiezo a dar mi primer curso con Regina, nos enfrentamos de que efectivamente Ciesas no tenía la infraestructura que necesitamos. Sin embargo, yo sí lo quiero volver a hacer. Sin embargo, yo sí quiero volver a tener estos grupos. Yo sí estoy acostumbrada a dar clases de 500 personas. Sí tengo esa capacidad y sí tengo la capacidad de trabajar con estudiantes de antropología y de lingüística. Entonces, yo creo que habría que pensar en cómo las personas que están al frente ahorita, ¿no? Cuando nos toca como pensar en cómo juntarlos, cuáles son las estrategias, porque efectivamente el calendario, yo recuerdo mucho un estudiante de lingüística que quiso entrar al programa de antropología y no podía creer que no lo aceptaron porque no empataba su calendario. Eso la verdad a mí me pareció muy triste, y que si esas no fuera un poco más flexible, decir, entrémosla a este cambio, ¿no? Entonces, como que estamos muy acostumbrados a esta estructura, y para mí eso fue, porque yo sí quería trabajar con ese estudiante, yo sí quería tenerla como estudiante, porque me parecía que ya había yo trabajado con ella, ya teníamos previamente, ¿no?, conocimiento de su trabajo, y se me hacía muy bonita la transición que ella quería hacer, que es una transición muy natural en antropología lingüística. Entonces, yo creo que sí tenemos que resolver algo, y creo que necesitamos dialogar más. Y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, tener la oportunidad de dar cursos en lingüística, porque así puedo traer la perspectiva antropológica, educativa, de la que pues a mí me interesa mucho. Y también la lingüística, ¿no? También al otro lado, porque yo creo que en la línea, a pesar de que los temas que se trabajan ahí no son lingüísticos, sin embargo, si tú hablas, si tú te comunicas, ya sea por lengua de señas, ya sea por el lenguaje, la lengua tiene que estar ahí, y el entendimiento, el funcionamiento del lenguaje en estos contextos políticos tiene que estar ahí también. Gracias, doctora Mina. Néstor. Rapidito nada más, ojalá tuviera más que ver con lo que dice Emiliano. Es más, es ignorancia mía. Cuando oigo términos como, bueno, el término colonialismo y eso ya lo he escuchado. Pero mapa racializado, geografía racializada, eso realmente me rebasa. Entonces, yo no quiero seguir pensando que se usan de manera gratuita, y quisiera que alguien me dijera qué quieren decir. Por favor. Luego de los que sí será otro. O que me apunten hacia. Ya son las 12. Yo puedo compartir en el chat un artículo sobre el tema ahorita. Algo que saqué hace poco. Muchas gracias. Sí. Gracias, Aida. Bueno, no. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo límite, y bueno, pues agradecemos a nuestros ponentes y a todos los participantes que están acá, y bueno, yo creo que es momento de cerrar nuestra mesa de trabajo. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, y bueno, a escuchar estos temas. Creo que estos temas necesitan más tiempo, mucho más diálogo, sobre todo, ¿no?, llegar pues a un acuerdo donde ambas líneas, bueno, en este caso la lingüística y la antropología, puedan conjuntarse y trabajar de manera estrecha, ¿no? Entonces creo que ambas disciplinas no están peleadas, ¿no? Entonces, pero bueno, necesita más reflexión y llegar a un acuerdo mutuo. Y bueno, pues muchas gracias. Basta Katsini. Muchas gracias a las organizadoras de este quinto conversatorio, y pues efectivamente creo que ya lo apagué. Creo que efectivamente si algo se nota es que se requiere más diálogo. Qué bueno que está aquí presente Valentina, porque creo que tanto esta conversación como la que sigue
supongo, tiene mucho que ver con lo que es la coordinación más amplia de cómo funcionan los posgrados en la institución. Así que se tocaron puntos muy importantes. Les agradezco mucho otra vez a todos y todas, pero especialmente a las organizadoras por dejarnos conocer, representar.